Hola chicos, el día de hoy voy a hablar acerca de la insuficiencia respiratoria, otro tema más dentro del curso de fisiopatología. Bueno, vamos a comenzar. Bien, antes de pasar a hablar acerca de como tal de insuficiencia respiratoria, recordemos que la principal función de nuestros pulmones es el intercambio gaseoso, el cual nos va a garantizar un adecuado intercambio de oxígeno y CO2, adecuado obviamente para nosotros ventilar adecuadamente. Tenemos, por ejemplo, que dentro de la etiología, para que se presente insuficiencia respiratoria, tiene que haberse desarrollado una enfermedad respiratoria por lo general, en la cual obviamente va a estar deteriorando poco a poco la función pulmonar hasta que nuestro organismo, por ejemplo, va a tratar de compensar, como en muchas patologías, va a tratar de diseñar mecanismos, vías con tal de mantener la función respiratoria adecuada. Sin embargo, pues va a llegar a un límite en la cual ya no va a ser lo suficientemente efectivo y lo que va a hacer es que va simplemente a fallar ya el sistema de compensación. Por lo tanto, empieza a presentarse ya la insuficiencia respiratoria como tal. Entonces, como dice acá, cuando la reserva ya está sobrepasada y los mecanismos de compensación se han agotado, este equilibrio se va a ver afectado y se va a producir entonces la insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Aquí está la definición de la insuficiencia respiratoria, la cual se define como la incapacidad del sistema respiratorio por mantener adecuados niveles de arterias de oxígeno y de CO2. Tenemos dos tipos de insuficiencia respiratoria, la de tipo 1 y la de tipo 2. La de tipo 1, o denominada también hipoxémica, en la cual hay una hipoxia, y el tipo 2 se denomina también como global, porque lo que vamos a ver es que se va a afectar tanto los niveles de oxígeno como los niveles de CO2. En cambio, de tipo 1 solamente encontraremos niveles bajos de oxígeno, mientras que de tipo 2 encontraremos ambos. Ambos niveles están aquí afectados, ¿ok? Acá dice una pregunta: ¿qué patógenos son más comunes en las infecciones respiratorias que pueden desencadenar o agravar la insuficiencia? Bueno, entre los patógenos virales se encuentra el virus de la influenza, en la cual puede causar neumonía viral y también complicarse con otras infecciones bacterianas secundarias. Tenemos también el virus respiratorio sincitial. Esto se da particularmente en niños pequeños y adultos mayores y puede inducir a bronquiolitis y también neumonía. Está también el coronavirus, el rinovirus, la parainfluenza. Entre los patógenos bacterianos tenemos a una bacteria muy importante que se considera como la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad, que produce un esputo erumbroso, que es el Streptococcus pneumoniae. Haemophilus influenzae, que va a ser un agente bacteriano que también produce neumonía, pero particularmente en pacientes que presenten enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC. Este Staphylococcus aureus, que es un patógeno que también causa neumonía, pero particularmente ya no una neumonía adquirida en la comunidad, sino una neumonía adquirida en el nosocomio intrahospitalaria, que es neumonía que está asociado con infecciones graves, por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, que padezcan diabetes o alguna enfermedad con inmunosupresión, pues también con este VIH. El Mycoplasma pneumoniae, que va a ser una causa de una neumonía típica o no bacteriana, porque recuerda que la neumonía típica es causada por agentes bacterianos y la típica por virus y entre otros patógenos. Pues sería una breve pregunta, una respuesta a ese tipo de preguntas. No, recuerda que si quieres saber más acerca de neumonía, en los canales, perdón, en las listas de producción de fisiopatología y de SEMI está explicado más acerca de la neumonía. Bien, hablamos acerca de la curva de la hemoglobina para comprender qué es lo que pasa, por ejemplo, en insuficiencia respiratoria. Bien, tenemos acá que la curva de hemoglobina se va a desplazar hacia la derecha y también hacia la izquierda. En este caso, cuando se desplaza perdón, hacia la derecha, tiene que haber ciertos factores, como por ejemplo el aumento de 2,3-fosfoglicerate, tiene que haber aumento de temperatura e hipercapnia. Eso se representaría el aumento hacia la derecha y acá un aumento hacia la izquierda. Entonces, cuando la curva de hemoglobina se desvía hacia la derecha, es porque los factores, o vamos a estar ante una acidosis, es decir, que ante un aumento de CO2, también ante el aumento de 2,3-difosfoliserato, aumento de temperatura, una hipercapnia, quiere decir niveles elevados del CO2. Entonces, en todos estos factores, nosotros podemos decir que la curva de hemoglobina se desplazará hacia la derecha. Y cuando se desplaza a la derecha, nos indica también que está disminuyéndose la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por lo cual, si disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que va a pasar es que se va a soltar, o sea, lo va a abandonar prácticamente la hemoglobina hacia al oxígeno porque no tiene una buena afinidad. Entonces, esta capacidad que tiene de soltarlo, de dejarlo, se denomina, pues, o bueno, va a resultar mucho mejor este caso para la persona porque lo que va a pasar es que el oxígeno se va a liberar o desprender de la hemoglobina y va a pasar hacia los tejidos. Entonces, permite que haya una mayor oxigenación.
Pero ¿qué pasa si la curva en este caso se va a desviar hacia la izquierda? Cuando se desvía a la izquierda, tenemos que acá, para empezar, cuando se desvía a la izquierda, los factores que deben de suceder es que va a bajar la temperatura, va a bajar también la presión de CO2, el 2,3-fosfoglicerato y el pH en este caso va a aumentar si se va a pasar una alcalosis. Entonces, ante esos factores, la curva se va a desplazar hacia la izquierda y cuando haya esto, más bien que va a pasar es que va a haber una mayor afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Por lo tanto, va a ser mucho más difícil que la hemoglobina suelte el oxígeno. Entonces, yo te pregunto aquí, ¿qué es mejor? ¿Encontrar a un paciente que tenga una acidosis o una alcalosis a base de esto? Entonces, es preferible, como ves acá, estás deduciendo, que un paciente tenga, en este caso, acidosis, que tenga una alcalosis y que también la temperatura sea, en este caso, baja, porque si el paciente, por ejemplo, tiene pues, una alcalosis, vamos acá porque el pH. No, perdón, es mejor que tenga una acidosis, podemos acá que tenga una alcalosis, porque si el paciente, por ejemplo, tiene alcalosis, en ese caso de la curva hacia la izquierda, pues la hemoglobina está muy afín al oxígeno, entonces no va a permitir soltar el oxígeno hacia los tejidos, por lo cual va a ser un poco más difícil que el paciente volvemos a recompensar su falta de oxigenación, ¿no? En cambio, si un paciente, por lo contrario, tiene una acidosis, pues como este oxígeno ya perdió casi su afinidad por la hemoglobina, va a hacer que la hemoglobina lo suelte más fácilmente. Al momento de dejarlo ir, pues va a permitir oxigenar mejor los tejidos. Entonces, ya hemos explicado acerca de la curva de la hemoglobina, me estaba mencionando, y bueno, acá acerca del sistema respiratorio, como te dije, bueno, sus funciones principales es el intercambio gaseoso, o este que se refiere al movimiento de gases como el oxígeno y CO2 por la membrana alveolo-capilar, la ventilación que hace referencia al movimiento de inspiración y expiración, y como tú sabes, inspiración y expiración está controlada por tus músculos respiratorios, el principal el diafragma, pero también van a participar otros. Bien, como te dije, insuficiencia respiratoria había de tipo hipoxémica y hipercámica, pero tú te preguntarás, ¿serán los únicos tipos? Y resulta que no, porque aparte de tipo uno y tipo 2 también vamos a tener otros tipos de insuficiencia. Va a ser insuficiencia de tipo 3 y de tipo 4. Pero acá la de tipo uno estaremos ante una insuficiencia de tipo hipoxémica. ¿Qué quiere decir esto? Que los niveles de oxígeno van a estar muy bajos. Y por otro lado, la insuficiencia respiratoria de tipo 2 denominada también global, hay dos alteraciones, tanto a nivel de CO2 como a nivel del oxígeno. Vamos a ver que los niveles de CO2 pueden estar demasiado aumentados o también los de oxígeno pueden estar muy disminuidos. Entonces acá se llega a alterar dos factores, por lo tanto, se denomina como global. En cambio, el anterior solamente afecta a nivel de oxígenos y se denomina como insuficiencia parcial. Entonces aquí la tipo uno parcial, la de tipo 2 global. La de tipo uno suele pasar que se altera, bueno, se genera por insuficiencia o una alteración al momento de intercambiar gases. Por eso que dentro de etiología podemos ver que la insuficiencia respiratoria de tipo uno está asociada a enfermedades a nivel pulmonar. En cambio, la de tipo 2 se debe a un fallo ventilatorio. Como te expliqué, la ventilación hace referencia a movimientos de inspiración con expiración. Por lo tanto, puede haber algunas causas externas que pueden causarme que no haya una adecuada ventilación, o sea, expirar, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, neuromusculares, accidentes, traumatismos a nivel de la caja torácica, que van a limitarme con respecto a la inspiración, ¿no? Porque es como que algo que te comprime, algo que no deja, por ejemplo, adecuadamente respirar, pues obviamente va a causar insuficiencia respiratoria. Lo podemos ver comúnmente en enfermedades neuromusculares. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a extendernos más acerca de la hipoxemia, que ya te dije que es una de las alteraciones que encontramos en insuficiencia de tipo uno, pero también la de tipo 2, ¿no? Pero exclusivamente encontraremos la de tipo uno, porque aquí no, la de tipo uno no suele afectar el nivel de CO2, aquí está normal. Bien, la hipoxemia está relacionada con trastornos de la ventilación difusión, a menudo esta se va a intensificar por alteraciones de la hipoventilación y también se reduce, por ejemplo, el gasto cardíaco. Por ejemplo, tenemos en personas con EPOC grave, se reduce también en este caso la ventilación, por lo tanto genera una hipoxemia, y esa hipoxemia tiene como consecuencias que se va a disminuir la producción de ATP y va a aumentar más bien la producción de ácido láctico, lo cual es peligroso ya que esto puede generarme también o favorecer una acidosis en caso de la insuficiencia no se logre resolver. Vemos acá también que con respecto, obviamente, cuando hay una hipoxemia, nuestros tejidos van a sufrir, pero
Los que particularmente van a ser sensibles a este fenómeno de hipoxemia va a ser el cerebro y el corazón. Obviamente el organismo lo que trata de hacer es un sistema de compensación, va a tratar de, por ejemplo, aumentar la frecuencia respiratoria, la frecuencia también puede aumentar con el fin de suministrar, por ejemplo, este mayor oxígeno a esos órganos importantes, muy vitales, muy indispensables, y otros el cerebro y el corazón y para ello va a tener que sacrificar a otros órganos, pero va a llegar un momento en el cual pues esta compensación, este esfuerzo que va a hacer por esos dos órganos, cerebro y corazón, y el sacrificio a otros va a llegar a su límite, por lo cual se va a manifestar ya los síntomas cuando llega al cerebro a afectar la oxigenación. Puede haber encefalopatía grave, compromiso de la conciencia, por lo cual el paciente suele tener alteraciones en la confusión y también de conducta. Bien, entonces seguimos acá. Como te dije, también puede a nivel muscular puede presentarse fatiga por la falta de oxígeno. Recuerda que el oxígeno pues, es importante a nivel muscular, ya que también va a estar participando acerca de la producción de ATP. Y esto, pues, como ya no produce ATP, pues se va a causar una fatiga a nivel muscular. En este caso, tenemos que la hipoxemia, como te dije, es un problema que va a haber una baja de CO2. Y la hiperventilación consiste en que nosotros podamos exhalar lo más que podamos exhalar de manera rápida, superficial, por así decirlo. Entonces, mediante la hiperventilación, lo que va a pasar es que se va a eliminar el CO2, porque imagínate como tú inspiras, expiras, imagínate expirar a cada rato de manera secuencial, de manera rápida. Entonces, se va a eliminar una gran parte del CO2. Y esto, pues, aunque tú no lo creas, el sistema, el organismo lo va a utilizar, la hiperventilación, pese a que no tener niveles altos de CO2, lo va a utilizar como un mecanismo, porque mediante la eliminación del CO2, lo que va a llegar a generar que va a permitir aumentar la presión alveolar de oxígeno, lo cual necesitamos cuando hay una hipoxemia. Además, otro sistema compensatorio del organismo está también la respuesta enérgica, es decir, que se van a liberar hormonas como las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, las cuales van a aumentar el gasto cardíaco, la presión arterial, y con ello tiende a restaurarse también la oferta del oxígeno hacia los tejidos. El riñón también va a participar como otro sistema de compensación frente a la hipoxemia, la cual lo que va a hacer al detectar los bajos niveles de oxígeno va a estimular la producción de una hormona que se encuentra a nivel renal, se produce la eritropoyetina, la cual es importante porque permite la maduración de los glóbulos rojos. Entre los síntomas más comunes de la hipoxemia se encuentra taquicardia, la disnea, taquimia, compromiso de la conciencia, ansiedad, hipertensión o puede ser hipotensión, angina y la cianosis. Como te expliqué también acá, por ejemplo, por qué genera taquicardia y taquimia, porque el organismo está intentando compensar esta falta de oxígeno, por ello aumenta la frecuencia cardíaca del corazón para que llegue a bombear más sangre hacia los tejidos periféricos. La taquimia también por aumentar la oxigenación. El compromiso de la conciencia se manifiesta cuando todo mi sistema de compensación ha sido agotado, se afecta al corazón y también está la ansiedad, bueno, con parte de hipoxemia, angina y cianosis, ¿no? Angina que se hace referencia cuando disminuye la irrigación a nivel cordial, a nivel del pecho y por ejemplo, incluso la angina puede clasificarse de forma estable e inestable, pero eso es un video que está subido también en el curso de psicopatología acerca de las cardiopatías isquémicas. Entonces tenemos, bueno, vamos a seguir hablando ahora ya de la insuficiencia de tipo 1, cuya causa, como te dije, se debe a una condición a cual me ha resultado una hipoxemia, unos bajos niveles de oxígeno. Una cara de personas que presentan ese tipo de insuficiencia, como te dije, pues tiene una disminución de la presión parcial de oxígeno a nivel arterial. En este caso también va a haber un desequilibrio entre la relación ventilación-perfusión y eso comúnmente se ve en personas que tienen una EPOC avanzada. Bueno, del mismo modo también llega a afectar al gasto cardíaco, porque en ese caso, por ejemplo, si hay un infarto de miocardio, puede exagerar el deterioro de ventilación-perfusión en una persona que tenga ya EPOC. Y acá, como estaba mencionando, se altera también principalmente la difusión, ¿sí? En cambio, el tipo 2 principalmente se alteraba la ventilación, acá se de la difusión, que se describe como el intercambio gaseoso, ¿no? De oxígeno y CO2. Entonces acá, como te dije, el intercambio de gaseoso va a estar obstaculizado por el incremento de la distancia, por ejemplo, por la difusión o también la disminución de la permeabilidad. Y eso va a generar menos insuficiencia. A la vez que podemos clasificar insuficiencia de tipo 1 según su gravedad, en leve, moderada y severa. En leve encontramos que está entre 170, moderada, por ejemplo, entre 50 y 60. La severa, por ejemplo, por debajo de 50 milímetros de mercurio.
Algo muy importante, ¿verdad? Que olvidé mencionarte que nosotros para clasificar la insuficiencia respiratoria tipo 1 tenemos que la presión parcial de oxígeno debe de estar por debajo de 60 milímetros de mercurio. Por lo tanto, es debido a este valor que se debe mi cuadrito acá acerca de la gravedad, ¿sí? Entonces, cuando el nivel de oxígeno, la presión esté por debajo de 60 milímetros de mercurio, puedo decir que estamos frente a una insuficiencia respiratoria de tipo 1. Bien, pasamos acá, bueno, acá sería, como te dije, acá la de tipo 1 no está asociada a niveles de CO2. Lo que va a pasar que en la de tipo 1, por ejemplo, los niveles de oxígeno van a estar bajos, pero los de CO2 están normales, no tiene por qué haber un hipercambio acá. En cambio, de tipo 2 va a ser diferente. Vamos a pasar de tipo 2. Bien, bueno, antes de pasar de tipo 2 y su etiopatogenia, vamos a repasar un poco lo que hemos visto. Recordemos que la deficiencia respiratoria pues va a estar desarrollada a causa de una enfermedad pulmonar ya crónica en la cual todos los sistemas de compensación que estaba organizando nuestro cuerpo han fracasado. Por lo tanto, se va a presentar insuficiencia. Recordemos que puede ser de tipo hipoxémica, o mejor dicho, mejor digamos, va a ser de cuatro tipos, ¿ok? Va a ser la insuficiencia de cuatro tipos. La de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. La de tipo 1 está asociada solamente a una alteración de nivel de oxígeno, por lo tanto se presenta una hipoxemia. Por ello también se denomina como insuficiencia parcial. La de tipo 2 está asociada más bien a niveles altos de CO2 y también no solamente con el CO2, sino que también el oxígeno va a estar comprometido, por lo cual tenemos que el oxígeno va a estar disminuido y se denomina también como insuficiencia global. La de tipo 1 se asocia principalmente a alteraciones a nivel de la difusión y la de tipo 2 se asocia a alteraciones a nivel de la ventilación. Y vamos a ver a qué se refiere esto. Como te había mencionado, pues aquí está la curva de la hemoglobina, la cual está, por ejemplo, una curva hacia la derecha, otra curva hacia la izquierda. Recuerda que cuando se desvía hacia la derecha estamos frente a acidosis, aumento del 2,3-fosfoglicerato, aumento de la temperatura, una hipercamia, quiere decir niveles altos de CO2. Entonces, acá sería la curva hacia la derecha, que nos va a indicar que la hemoglobina está perdiendo afinidad por el oxígeno, y esto, aunque no lo creamos, va a ser mucho mejor porque va a hacer que la hemoglobina deje ir más fácilmente al oxígeno y ese oxígeno es utilizado para oxigenar los tejidos periféricos. Pero, ¿qué pasa si mi curva, por ejemplo, no está hacia la derecha, sino hacia la izquierda? Va a pasar en qué casos cuando haya una alcalosis, es decir, un aumento del pH, haya, por ejemplo, en vez de hipercamia, una hipocamia, una disminución de 2,3-fosfoglicerato, en resumen, todo lo contrario a la derecha, ¿no? Entonces, en ese caso, va a haber una mayor afinidad de hemoglobina por el oxígeno, lo cual no es beneficioso porque va a hacer que la hemoglobina permanezca muy unida al oxígeno y sea más difícil botarlos en los tejidos periféricos, lo cual puede agravar más la situación. Como te dije, la función del sistema respiratorio consiste en dos aspectos, acerca de la ventilación y la difusión. La difusión hace referencia al intercambio de gases, mientras que la ventilación hace referencia a la inspiración y a la respiración, que a su vez dependen de los músculos respiratorios. Acá es insuficiencia respiratoria de tipo 1 denominada también hipoxémica, de tipo 2 es hipercánica más hipoxémica, ¿no? Aquí está. Entonces, hablamos acerca de hipoxemia y te dije que va a comprometer pues la entrega de oxígeno hacia los tejidos, que se acompaña también de la disminución de la producción de ATP, también de un metabolismo anaeróbico porque está faltando oxígeno y por tanto aumenta la producción de ácido láctico. Los órganos más sensibles están el cerebro y el corazón, pero antes de que se manifiesten los síntomas, recuerda que acá cuando hay síntomas a nivel, por ejemplo, cerebral, es porque ya la hipoxemia ha avanzado de manera considerable porque el organismo para ello trata de hacer lo más que pueda para tratar de compensar todos los síntomas, la falta de oxígeno. Y encontraremos, por ejemplo, también a nivel muscular la fatiga. Recuerda que también se utiliza como mecanismo de compensación la hiperventilación, aunque la hiperventilación logra reducir el nivel de CO2 y acá, por ejemplo, se afecta el oxígeno. También se ha visto que la hiperventilación logra aumentar la medida de la presión alveolar de oxígeno, lo cual yo requiero una hipoxemia. También se produce hormonas catecolaminas que van a aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria para compensar esa falta de oxígeno. A nivel renal se va a responder con una menor, la falta de oxígeno va a aumentar la producción de hormona que es la eritropoyetina, esencial para la producción de glóbulos rojos. Entre los síntomas importantes de la hipoxemia está la taquicardia, taquimia, disnea, el compromiso de la conciencia cuando ya afectará al cerebro, la ansiedad, también hipertensión, hipotensión, angina, que es un dolor por la fatigación a nivel precordial, pero que no es lo suficientemente tan grave como para causar un infarto, ¿ok? Porque el infarto implica también una necrosis de angina, ¿no? Solamente es una isquemia transitoria. Y también está la cianosis. Bueno, aquí, como les dije, hablamos acerca de tipo 1, que es un también hipoxémico parcial. Recuerda que para clasificarlo como hipoxémica, los valores de
Oxígeno, la presión debe estar por menor de 60 milímetros de mercurio. Y acá la clasificación según la gravedad. Bien, pasamos ahora a insuficiencia de tipo 2. Recuerda que en toxicología está un aumento del CO2 y una hipercapnia. En ese caso, ¿qué encontraremos acá? Bueno, la hipercapnia, como tú sabes, se caracteriza por un aumento rápido del CO2 en su nivel sanguíneo. En respuesta a la hipercapnia, ¿qué va a hacer el organismo para tratar de compensar este aumento de CO2 y tratar de reducirlo? Lo que va a pasar es que va a hiperventilar. Como tú ya sabes, inhalas y exhalas, y esa exhalación de forma rápida, superficial, repetitiva, se denomina como hiperventilación. El cuerpo por ello está respondiendo, aumentando la frecuencia respiratoria debido a esa sensación de disnea, ¿no? Entonces tenemos también una alteración de ácido base, porque lo que va a pasar es que ese acúmulo de CO2 en sangre, como tú sabes, ese CO2 tiene con esa característica de la acidosis. Por lo tanto, también el cuerpo va a intentar compensar la acidosis activando otros sistemas. Por ejemplo, al compromiso renal. Recuerda cuando hay una acidosis, una alcalosis, ya sea, por ejemplo, puede haber una acidosis, por ejemplo, metabólica. Recuerda que se debe a un problema a nivel renal. Y cuando te hablan acerca de movimiento respiratorio a nivel de los pulmones. Entonces, el órgano que va a compensar es el contrario. Si hay una alteración, por ejemplo, de etiología pulmonar, compensa los riñones. Y si hay una acidosis o alcalosis de causa renal, van a compensar los pulmones, ¿no? Así van a estar prácticamente como que intercambiándose los roles riñón y pulmón. Entonces, lo que va a pasar acá es la acidosis respiratoria, por tanto, el riñón va a aumentar la capacidad tamponante de los líquidos corporales, es decir, que va a elevar los niveles de bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato te va a dar la alcalosis, ¿no? Entonces va a ser alcalino y con ello va a contrarrestar la acidosis. Este proceso, bueno, lo malo es que va a ocurrir de forma lenta, en horas o días, y el aumento del bicarbonato va a ser aproximadamente de un equivalente por decilitro por cada 10 milímetros de aumento del CO2, ¿no? Para que tengas una idea de cuánto aumenta el bicarbonato con respecto al aumento del CO2. Y bueno, este mecanismo también lleva retención de sodio, lo cual puede ser no tan beneficioso porque puede llegar a afectar la presión arterial. Bueno, este hipercambio, este aumento de CO2 también llega a tener efectos sobre el cerebro. Lo que va a pasar acá es que tiene el hipercambio de efectos narcóticos a medida que va aumentando la presión del CO2, provocando encefalopatía, obnubilación, sopor y coma en casos graves. Recuerda también que el tiempo de la aparición de los síntomas es crucial. Si las alteraciones también son agudas, o sea, una hipercamia aguda, los síntomas son más graves, en cambio si son crónicas, como el organismo ya tiene esta enfermedad o esta patología de largo plazo, el mismo cuerpo ha tratado de diseñar mecanismos compensatorios y por tanto los síntomas suelen ser más leves. Por ello, nosotros debemos de actuar más rápido ante una hipercapnia aguda que incluso una hipercapnia crónica, ¿no? Porque la hipercapnia crónica puede esperar porque ya ha aguantado, por así decirlo, ya buen tiempo. En cambio, una aguda, pues ya no aguanta porque ha sido de causa reciente, ¿no? Entonces requiere una rápida acción acá. Entre los síntomas comunes encontraremos el compromiso de la conciencia, cefalea, mioclonía, convulsiones, hipotensión, arritmias y también asterixis. Ok, pues así se refiere a movimiento voluntario de las manos, ¿verdad? Me mencionan. ¿Qué se refiere, por ejemplo, es un tipo de asterixis? Porque si ustedes lo buscan, por ejemplo, en un video, ¿a qué se refiere asterixis? Y recordemos que ese tipo de movimiento anómalo no solamente lo vamos a ver un hipercambio, sino también cefalopatía hepática, pues será otro video más que vamos a destinar solamente a hablar de eso. Vamos a pasar entonces acá. Bien, pasaremos a hablar acerca de insuficiencia respiratoria de tipo 2 como tal. Como te dije, esa también se denomina como insuficiencia global porque no solamente llega a afectar los niveles de oxígeno, sino que también, perdón, de CO2, sino que también los niveles de oxígeno, ¿verdad? Entonces, en este caso, para nosotros decir que los niveles de CO2 son elevados o se trata de insuficiencia de tipo 2, tenemos que considerar que la presión, en el caso del parcial del CO2, tiene que estar por encima de los 45 milímetros de mercurio. Cuando está por encima de ese valor, nosotros podemos decir que se trata de incidencia de tipo 2. Y recuerda que la de tipo 1 era cuando la presión del oxígeno estaba por debajo de los 60, ¿no? Un pequeño recordatorio. Entonces, como te dije, el organismo va a tratar de hacer una hipoventilación, y es que con no, perdón, una hiperventilación, y es que con este mecanismo va a tratar de eliminar todo el CO2 posible. Acá te dejo unos datos, ¿ok? Para que lo puedas leer más tarde. Entonces, acá, entre las causas, por ejemplo, para nosotros considerar una insuficiencia de tipo 2 se encuentra sobredosis de fármaco, lesiones cerebrales, enfermedades de nervios que alimentan los músculos respiratorios, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, lesiones en la médula espinal, trastornos en músculos respiratorios, por ejemplo, la distrofia, también exacerbaciones de enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC.
trastornos de la caja torácica como son la escoliosis grave y también la compresión torácica. En resumen, como te dije, las causas de tipo 2 se refiere a problemas en la hipoventilación, ¿ok? Va a haber una hipoventilación, va a haber un problema con la inspiración y con la expiración. Y como te dije, es muy común encontrar enfermedades neuromusculares degenerativas porque lo que va a pasar, por ejemplo, en el síndrome de Guillain-Barré, el cual es una enfermedad que se van a producir anticuerpos contra las vainas, por ejemplo, de mielina, ¿ok? Entonces, en ese caso, pues la parálisis aquí se denomina como parálisis de tipo ascendente, es decir, que comienza por miembros inferiores y poco a poco va subiendo o escalando hacia miembros superiores. Entonces, si no se trata adecuadamente este síndrome de Guillain-Barré, puede conllevar a la parálisis de músculos respiratorios y con ello una insuficiencia respiratoria de tipo 2 hipercámnica, porque va a hacer que el diafragma ya no pueda contraerse adecuadamente porque está paralizándose y esto pues conlleva que la persona sufra una hipoventilación. Lesiones de la médula espinal también, cuando nosotros hemos escuchado cuando hay una lesión de médula espinal, por ejemplo, que las personas quedan parapléjicas, ¿no? Pero no solamente va a quedar parapléjica, sino que eso también depende mucho de la lesión. Como sabemos, entre más alta la lesión sea, a nivel de médula espinal, será mucho peor la manifestación. Por lo tanto, podemos ver si se lesiona, por ejemplo, a nivel de C1, C3, hay una alta posibilidad de que el paciente muera, se selecciona entre C3, por ahí C6. Si bien el paciente puede ser que sobreviva, va a estar condenado de por vida a utilizar un ventilador mecánico, por ejemplo, porque aquí, por ejemplo, en este caso, pues lo que va a suceder que llega a lesionar uno de los centros en el medio espinal que están relacionados con el nervio frénico, y como sabemos, el nervio frénico está conectado, por así decirlo, con el diafragma, entonces de esta manera pues afecta la función o la contracción del diafragma y provoca una insuficiencia. La distrofia muscular también de la misma manera porque afecta la contracción muscular. El EPOC también puede causar una insuficiencia de tipo 2 porque va a pasar que se llama obstrucciones respiratorias por secreciones bronquiales, tratamiento de caja torácica, puede ser escoliosis, porque ya a comprimirme, en este caso todas las mismas deformidades van a hacer que no hay una adecuada expansión pulmonar, ¿no? Inclusive tenemos también que por lesiones o algo, por ejemplo, un traumatismo puede causar una telectasia. Ok, entonces tenemos también sobredosis de fármacos. Esto está ejemplificado, por ejemplo, en las oxicodonas y las benzodiazepinas. Por ejemplo, en fármacos como las benzodiazepinas, si bien producen una depresión a nivel cerebral, ok, puede inducir coma, pero usualmente la persona que tiene sobredosis de benzodiazepinas no suele tener una insuficiencia respiratoria. En cambio, una persona que toma, por ejemplo, dos sobredosis de un fármaco que es la oxicodona, a menudo la respiración se vuelve superficial, se vuelve dificultosa y hay con mucho, en la mayoría de casos, una insuficiencia respiratoria. Entonces, ahí está la explicación de las siguientes causas, ¿no? Y lesión cerebral, porque recuerda que en el cerebro también está el tronco cefálico, el cual es muy importante como un centro que va a controlar la respiración y la función cardíaca. Si llega a afectarse, también causaría que el paciente no logre inhalar y exhalar correctamente y insuficiencia de tipo 2. Entre la clínica que encontramos acá, insuficiencia respiratoria aguda, por ejemplo, es la de tipo 2, tiene signos combinados tanto de hipoxemia como de hipercamia. Entonces, signos de hipoxemia que podemos encontrar está la cianosis, la confusión, el delirio, la fatiga, también la taquiña porque es un mecanismo de compensación, puede haber arritmias en casos más graves, vasoconstricción pulmonar, insuficiencia ventricular derecha, como llama distinción yugular, en casos más graves puede haber convulsiones, hemorragias a nivel de la retina, daño cerebral. Entonces, todos esos serían los signos de la hipoxemia. Y de la hipercamia, recuerda que era, por ejemplo, que se producía una acidosis por el aumento del CO2. Esto causaba una depresión de la contractividad cardíaca y muscular, causaba también vasodilatación, y vasodilatación a nivel cerebral producía una cefalea. Esa cefalea aumentaba también la presión intracraneal, había papiledema, somnolencia, desorientación, se quería afectar al cerebro, ¿no? Te cuento que también parte de, aquí, de la clínica, vamos a volver acá, del SCO2 había cefalea, micronía, movimientos musculares involuntarios, por ejemplo, asterixis, ¿no? Entonces, en el tipo 2 pues suelen combinar esta clínica tanto signos de hipoxemia como signos de hipercambio. Entonces, si te preguntan entre la clínica de tipo 2 puedes combinar ambos signos que vas acá, ¿no? Recuerda, mejor considerar aquellos que son más frecuentes. Bien, acá tenemos entonces una tabla, nuevamente hablando acerca de la clínica de esos tipos de insuficiencia. Recuerda que en hipoxemia, pues la clínica va a ser la disnea, taquimia, incoordinación, tórax abdominal. Eso quiere decir que, por ejemplo, se van a utilizar algunos músculos accesorios. Vamos a ver a qué se refiere esto más adelante. Recuerda que también se explicó en un video, en varios videos de la semiología respiratoria, acerca de músculos accesorios y retracciones intercostales.
Cianosis, taquicardia también podemos ver en una hipoxemia, y esta cianosis por falta de oxígeno, taquicardia y taquimia por un método de compensación, agitación. En hipercapnia encontramos más que todo problemas a nivel, efectos a nivel cerebral, encontramos también desorientación, anulación, el flapinoasteresis, que también mencionó que es un movimiento anómalo en las manos, que también se manifiesta en insuficiencias o cefalopatía hepática, ¿ok? Taquicardia también está presente, hipertensión arterial, y en fases avanzadas en ambos puede haber hipotensión y bradicardia. Ok, acá también está acerca de la presión de caso de oxígeno y la de CO2. Aquí vamos a ver los factores que más más adelante. Ok, vamos a pasar a un repaso de todo lo que hemos visto antes de pasar acerca de las causas de cada uno, hablar, porque nos falta bastante. Bueno, un resumen de todo lo que hemos visto, recordemos acerca de insuficiencia de tipo 1, 2, 3 y 4. Recuerda que a la de tipo 1 se denomina también como hipoxémica o también denominada también como parcial, porque solamente afecta el nivel de oxígeno. ¿No? La de tipo 2 se refiere cuando hay niveles elevados de CO2 hipercámnica, pero también sigue afectar niveles de oxígeno y hay una hipoxemia. Para clasificar una de tipo 1 tenemos que tener en cuenta que el valor de la presión parcial de oxígeno tiene que ser menor a 60. Y para hablar de una insuficiencia de tipo 2, el CO2 tiene que estar por encima de 45. También existe la insuficiencia de tipo 3 y de tipo 4. De tipo 3 suele causarse después de cirugías, ¿ok? Principalmente en el abdomen. Y la de tipo 4, su etiología es el shock. No te olvides eso porque van a preguntar, por ejemplo, etiología de tipo 1, etiología de tipo 2 y la de tipo 3 y 4. Entonces, la de tipo 3, ¿sabes qué es? Por después de cirugías, por ejemplo, ¿no? Y la de tipo 4 va a ser por shock. La curva de hemoglobina hemos visto que había, por ejemplo, derecha e izquierda. Recuerda que es mejor tener un paciente que presente acidosis, que tenga aumento de temperatura, porque en este caso el oxígeno va a tener menos afinidad por la hemoglobina y va a ser más fácil que suelte en los tejidos. En cambio, la curva hacia la izquierda, pues no va a ser tan beneficioso porque la hemoglobina y el oxígeno van a estar tan afines que no va a permitir que lo suelte y eso va a reducir también la oxigenación. Recordemos acá, bueno, la hipoxemia, como te dije, es un compromiso del oxígeno, la entrega del oxígeno hacia los tejidos, va a disminuir el ATP, aumenta la producción celuláctico. Entre los síntomas más importantes de la hipoxemia es la taquicardia, la disnea, la taquimia, el compromiso también de la conciencia, puede haber también angina y cianosis. La de tipo 1, etiología, sabes que es por la hipoxemia. Aquí está la tabla acerca de su gravedad. Hablamos de la hipercapnia, cuando se manifestaba alteración a nivel cerebral, como son la ictericia o flapping, estaba también cefalea, alteraciones del medio de la conciencia, puede haber también hipotensión, convulsiones, en este caso, inhalación y sopor y como en casos más graves. Recuerda que en el tipo 2 las principales causas serían, por ejemplo, aquellas que van a comprometer la ventilación, es decir, la inspiración y la respiración. Encontramos aquellas como sobredosis de fármaco, lesión cerebral, también aquellas enfermedades neurodegenerativas como puede estar la enfermedad de Myasthenia gravis, síndrome de Guillain-Barré, la esclerosis múltiple también puede estar acá. Y sobredosis de fármacos, por ejemplo, a la oxicodona, que va a causar una depresión a nivel del sistema respiratorio, ¿no? Entonces son causas que lo que van a hacer es afectar la ventilación, inspiración y respiración, y también están aquí trastornos de la caja torácica como son la escoliosis o cualquier fractura a nivel costal. La clínica, como te dije, te expliqué, suele combinar tanto hipoxemia como hipercamia. Acá está un cuadro también. Bien, ya hemos cumplido entonces con el repaso hasta ahora y pasamos ahora a hablar acerca de etiología. Bien, de tautología tenemos, como te había mencionado, dos tipos, de tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es hipoxémica, ¿ok? Entonces acá vemos a nivel de radiografía que pulmones claros. En este caso, si los pulmones están claros a nivel radiográfico, podemos decir que la causa se debe a una obstrucción de la vía aérea. Y entre las obstrucciones de la vía aérea encontramos patologías como el EPOC. Recuerda que acá el EPOC, y no solamente, sino también el asma, porque en estos casos, todas las enfermedades se va a caracterizar por una obstrucción, en este caso, un taponamiento a menudo de, de unas mucosidades densas, viscosas, y eso va a causar también insuficiencia, obviamente, cuando llega a avanzar, pues aquí se dice como crisis asmática, ¿no? Que puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Usualmente, por ejemplo, el asma, como tú ya sabes, se acompaña de sibilancias, pero ¿qué pasa cuando las sibilancias dejan de ser audibles, pero el paciente igual tiene problemas al respirar? Pues muchas veces eso indica una gravedad porque significa que el flujo ha reducido tanto que ya ni siquiera se va a hacer audible ningún sonido.
Entonces, cuando hay crisis asmática y no se escucha ningún sonido, muchas veces suele ser el punto de inicio de la insuficiencia respiratoria. También está el broncoespasmo, que es una característica típica en personas asmáticas. Cuando observamos una opacidad pulmonar a nivel radiológico, podemos decir que puede ser de forma difusa o localizada. En caso sea de forma difusa, está el edema pulmonar agudo y el síndrome de distrés respiratorio, que bueno, yo le expliqué acerca de este síndrome, justo de patología especial en patologías respiratorias y también de neumonía también explicado. Y entonces, en ambas enfermedades, yo te he mencionado cómo se veía, por ejemplo, a nivel radiológico. Mencioné que en el síndrome de distrés respiratorio, que es el SDRA, causado principalmente por neumonías, traumas, toxicidad por oxígeno, infecciones, el shock, sepsis. Entonces, en este caso, este síndrome, el infiltrado se va a ver de tipo bilateral, difuso, algodonoso. En cambio, la neumonía, el infiltrado va a ser tipo localizado. Si no has visto ese video, te invito a que lo veas. Está en el tema de neumonías, en fisiopatología, en semiología, y de SDRA pues está en patología especial en el tema capítulo de patologías respiratorias. Bueno, entonces aquí seguimos con el cómo se ve, por ejemplo, según las capacidades a nivel radiológico. Localizado también puede ser por infarto pulmonar, atelectasis, también en el mismo video de patología respiratoria estaré hablando. Recuerda que la atelectasia, una introducción, se va a dividir en tres. Bueno, primero podemos decir que se divide en primarias y secundarias. Primarias cuando hay un problema con respecto al despegue, una expansión del pulmón. Y la primaria se debe a que hay una falta de surfactante pulmonar, por lo tanto la encontramos en recién nacidos. En cambio, la de tipo secundaria, atelectasia, la encontraremos en personas que previamente han tenido sus pulmones sanos, pero por alguna circunstancia pues han sido dañados y están ahí, por ejemplo, causas de tipo obstructiva por compresión y en este caso por contracción. La de tipo obstructiva se debe a un taponamiento viscoso de moco por cuerpo extraño. La compresiva se debe cuando hay una presión externa sobre el pulmón, puede ser por líquido, puede ser sangre, puede ser en una pus. Y la otra que es la por contracción, en la cual se debe a la formación de tejido cicatricial o fibroso, en casos, por ejemplo, de fibrosis pulmonar o TBC. Tenemos acá de causas extrapulmonares está el neumotórax, que bueno, es parte de la atelectasia en la cual hay una invasión de aire y este aire va a limitar la expansión pulmonar, por tanto hay un colapso a nivel del pulmón. Aunque la lesión de la caja torácica puede ser también considerada derrame pleural, que sería un tipo de atelectasia, en este caso por compresión de líquido, y también puede incluso haber la obesidad, causar insuficiencia, obviamente de casos más graves, ¿no? Ahora hablaremos de tipo 2 que principalmente se acompaña de esa clínica posteriorpercámnica, aunque también los niveles de oxígeno pueden estar afectados. Pero el tipo 2 también se conoce principalmente como hipercámnica, ¿ok? Entonces acá otras causas se refieren a causas, por ejemplo, que afecten la ventilación. Y encontramos por depresión del centro respiratorio y también por enfermedades neuromusculares. En este caso, el fármaco que va a causarme depresión del centro respiratorio se encuentra la oxicodona. Accidente cerebrovascular también puede causarme una hipercapnia. Infecciones también, y también en este caso a nivel neuromuscular se encuentra el síndrome de Guillain-Barré, que ahora te expliqué por qué, por la parálisis que poco a poco va ascendiendo. También está la miastenia gravis y la rhabdomiólisis. Vamos a seguir entonces. Bueno, hablando acerca de la insuficiencia de tipo 1 que tiene imposición predominantemente. En ese caso, como estaba mencionando, en la de tipo 1 se debe pues a una hipoxia, pero a su vez esta hipoxia se va a deber a otros factores, por ejemplo, la relación de la ventilación-perfusión. Mira, la relación de ventilación-perfusión o PQ es un concepto importante en la fisiología, ya que nos va a describir cómo el aire es la ventilación, ok, el aire es la ventilación, y la sangre, que es la perfusión, interactúan en los pulmones para asegurar un intercambio adecuado de gases. Entonces, esta relación es importante con una oxigenación eficiente entre la sangre y también eliminar adecuadamente el CO2. Entonces, recuerda que ventilación es la cantidad de aire que va a llegar hacia los alveolos pulmonares, donde ocurre el intercambio gaseoso, es decir, el oxígeno que entra a sangre y el CO2 que sale de ella. Y por otro lado, la perfusión se refiere al flujo sanguíneo en el cual guía capilares pulmonares donde la sangre se encuentra con el aire, y esto también es importante porque nos va a permitir intercambio de gases de oxígeno y CO2. Ok, entonces el BQ, la relación BQ, la relación ideal es de 1/1, lo cual va a indicar que cada área ventilada por el pulmón tiene un flujo sanguíneo adecuado. Sin embargo, la relación puede variar en diferentes partes debido a factores anatómicos y fisiológicos. Tenemos en caso que el BQ, por ejemplo, sea igual a 1, como te dije,
sería un valor ideal en la cual hay una ventilación adecuada de los alvéolos y el flujo sanguíneo. Si en caso de Q sería, por ejemplo, mayor aún, tenemos que de esta parte, una parte de los pulmones puede haber mayor ventilación que perfusión, y esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay una reducción del flujo sanguíneo hacia ciertas áreas del pulmón. Por ejemplo, ¿en qué caso se reduce la sangre a nivel pulmonar? Sería en una embolia. Recuerda que una embolia se causa por una migración del trombo, generalmente, por ejemplo, en las venas del miembro inferior, que llega a formarse el trombo. Ese trombo puede migrar y llega, por ejemplo, a través del corazón, pasa hacia el pulmón y se forma acá se emboliza, ¿no? Se llega a obstruir alguna que otra vaso a nivel pulmonar. Entonces acá el BQ, en este caso, sea menor a uno. Ahí podemos encontrar lo que acá, por ejemplo, lo que va a haber es que va a haber una mayor perfusión que ventilación, lo que significa que hay flujo sanguíneo, ok, no es como el anterior que no había flujo sanguíneo, se reducía, pero acá sí hay flujo sanguíneo, pero hay poca o nula ventilación. Por ejemplo, esto lo encontramos en la atelectasia o también en la neumonía. Entonces es muy importante que recuerdes que BQ mayor a uno, acá lo que se afecta cuando es mayor a una unidad, hay una alteración en el flujo sanguíneo, le podemos encontrar en embolia. Cuando BQ en cambio sea menor a uno, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en patologías como atelectasia o neumonía, porque acá, por ejemplo, sí hay flujo sanguíneo, pero que va a haber es poca ventilación porque el pulmón no logra expandirse bien, por ejemplo, atelectasia o neumonía, porque está acumulándose de secreciones que van a dificultar también el intercambio, ¿no? Entonces aquí está, como te dije, atelectasia y neumonía. Estos van a pertenecer a BQ menor a uno, embolia a mayor a uno. Aquí estos vamos a la paciente positiva. Ok, aquí tenemos la clasificación de insuficiencia respiratoria según el tiempo. Podemos dividir en aguda, crónica y crónica agudizada. Bien, entre las más graves, de acá, bueno, la más grave sería la última, insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Y te explicaré por qué. Ah, bueno, antes de pasar por a ver, a hablar de esto, me faltó mencionar acerca de cada factor. Ok, a ver. Acá, acerca de por ejemplo, cada patología y cómo es que se va a alterar la relación BQ. Bueno, recordándote acerca del BQ bajo, se va a ocurrir cuando hay disminución de la ventilación, por ejemplo, ¿no? En relación con la perfusión. En este caso, cuando sería como, por ejemplo, en la atelectasia, ¿ok? Cuando el BQ, por ejemplo, es bajo, es menor a uno, en ese caso hay un compromiso en la ventilación, pero no en la perfusión. Y un ejemplo de ello sería trictas en la cual hay un colapso en una parte del pulmón, donde el aire no va a llegar hacia los alvéolos, esta zona, pero la sangre va a seguir circulando, pero lo que va a reducirse es el intercambio de gases y esto causa hipoxemia. La embolia pulmonar sería un ejemplo en el cual más bien se debe a una BQ alto mayor a uno. Y recuerda que en el BQ alto o mayor a uno no es hay una buena ventilación, pero el flujo sanguíneo acá está disminuido. Ausente. Un ejemplo clásico es la embolia pulmonar, ¿no? Que hemos visto acá, BQ. Este BQ alto se denomina también como espacio muerto alveolar. Y el Q, por ejemplo, como espacio muerto alveolar, y este acá BQ menor a uno como shunt, ¿ya? Shunt. Entonces tenemos acá la atelectasia, en la cual pues el parte del pulmón no recibe suficiente ventilación, pero la perfusión sigue ocurriendo, como estaba mencionando. Entonces, en cual, por ejemplo, no hay una buena ventilación, pero sí hay perfusión en la atelectasia, ¿verdad? Atelectasia o neumonía. El espacio, por ejemplo, eso sería un shunt intrapulmonar, la atelectasia y neumonía. Pero cuando hallemos espacio muerto alveolar, se refiere a un BQ alto, y eso lo podemos encontrar en la embolia pulmonar. En este caso, en la embolia pulmonar va a haber un coágulo que va a bloquear el flujo sanguíneo hacia una parte del pulmón, y esto provoca que esa área esté ventilada, pero no va a estar profundida porque está llegando la sangre, porque está obstruido. Entonces, esto aumenta, por ejemplo, la relación de BQ porque la ventilación, como te dije, sigue ocurriendo, pero la perfusión está comprometida, lo cual significa que el aire no puede intercambiar oxígeno con la sangre. El EPOC, en este caso, podemos ver que también lleva alteraciones de la relación de BQ, donde la sangre del pulmón tiene una ventilación inadecuada, pero el volumen de sangre que fluye a través de ella no se está normal, pero la ventilación en este caso va a estar afectada en el EPOC. Por tanto, encontraremos que el EPOC está asociado a un BQ bajo, porque recuerden que en el relación VQ bajo, lo que va a pasar es que no hay una suficiente ventilación, pero la perfusión sí sigue ocurriendo. Por ejemplo, en el EPOC también no hay buena ventilación, pero sí hay perfusión.
Y el asma también va a causar alteraciones en el BQ, porque lo que va a también disminuir la ventilación, pero que se va a mantener la perfusión. Sí, puede ser este siendo normal o puede ser que se altere, pero levemente. Y lo principal que se va a afectar acá en el asma sería, ¿qué cosa? La ventilación. Por lo tanto, también causa una alteración de BQ y de tipo un BQ bajo o SHUT, ¿no? Aquí, como te expliqué acerca de insuficiencia, por ejemplo, vemos aquí hay de tipo aguda, crónica y la agudizada. Entonces, la aguda hace referencia a una insuficiencia con relación rápida de minutos a horas. La de tipo crónica, la instalación ya es más lenta, menos está causada por una enfermedad ya de fondo. Entonces, en este caso se ponen mecanismos de compensación del organismo para tratar de atenuar esta falta de oxígeno y por ello que la clínica no va a ser tan evidente como una aguda, ¿sí? Porque el organismo a lo largo del tiempo ha tratado de, por así decirlo, compensarlo y mascarar ese problema que tenía. La agudizada hace referencia a un paciente que ha tenido insuficiencia respiratoria crónica, pero por algún desencadenante ha vuelto a exacerbarse y ahora se formó como insuficiencia tipo aguda. De las tres es la más grave. Ok. Pasaremos a hablar acerca del mecanismo de insuficiencia respiratoria. En este caso, aquí, por ejemplo, la alteración está fuera del pulmón. Cuando está, por ejemplo, fuera pulmonar a nivel de la estructura, por ejemplo, fuera de la estructura del alveolo, y, por ejemplo, la alteración se encuentra a nivel del sistema nervioso central, podemos decir con mayor seguridad que se trata de insuficiencia de tipo 2 o hipercánica. Por ejemplo, en la de tipo 2, como se acuerdan, hemos visto que se debía, por ejemplo, lesión cerebral, enfermedad de Guillain-Barré, sobredosis, lesión de médula espinal, razón de músculo respiratorio como estrés muscular, entonces, y también la caja torácica como escoliosis. Estas causas, como tú ya estás viendo, son fuera del pulmón, ¿verdad? Se originan fuera del pulmón. Por lo tanto, se dice que cuando la alteración se da fuera del pulmón, se asocia a una insuficiencia tipo 2 hipercámnica. En cambio, si encontramos que alteraciones a nivel del diafragma o intercostales, no, perdón, si está, por ejemplo, a nivel dentro del pulmón, se suele asociar a insuficiencia de tipo 1. Y acá, en cambio, hipercámnica sería por el diafragma, si hay, por ejemplo, una alteración a nivel óseo, una escoliosis, una fractura, entonces también suele asociarse a la hipercamia. Acá una pregunta dice, ¿qué significa el uso de músculos sensoriales? Bueno, se refiere que cuando la persona no puede respirar adecuadamente ya con el diafragma, va y con los músculos normales de inspiración, va a utilizar músculos que no deben ser utilizados, por ejemplo, este núcleo mastoideo, el cual no suele ser utilizado durante la respiración y el paciente se va a ver, por ejemplo, con el uso de músculos accesorios cuando se presente, por ejemplo, una insuficiencia, ¿no? Esto indica que estamos ante una insuficiencia respiratoria ya avanzada. Tenemos acá también acerca de la fisiopatología, de cómo se generó insuficiencia respiratoria a nivel general. Primero que puede ser causada por disminución de la fracción inspirada de oxígeno, ¿ok? Obviamente esto significa que haya menor, por ejemplo, oxígeno en el aire que respiramos. Por ejemplo, si en el nivel del mar hay 100 unidades de oxígeno en el aire, en un lugar muy alto, de mayor altitud, lo que va a pasar es que va a disminuir su nivel de oxígeno y podría haber solamente 50 unidades. Aunque estemos respirando, el nivel de oxígeno va a ser menor, ¿no? Por ejemplo, está el ejemplo de aquellas personas que viven en altura. Cuando estamos en lugares de una mayor altitud, por ejemplo, montañas, el aire tiene que tener menor oxígeno. Entonces, el cuerpo se va a adaptar a esto aumentando la cantidad de glóbulos rojos. Las personas que tienen, por ejemplo, viven en las alturas, ok, en Cerro de Pasco, suelen tener niveles elevados de hemoglobina porque su sistema organismo va a tratar de responder aumentando la cantidad de glóbulos rojos porque hay una menor oxigenación y aumentando la cantidad de glóbulos rojos pues, va a hacer que haya mayor oxigenación a nivel periférico, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que de personas, por ejemplo, viven acá, por ejemplo, en la costa, ¿ok? En las cuales tienen el lugar en el que viven no está a una altitud considerable, como en personas que viven en las montañas, en lugares con mayor altitud. Cuando se vayan, por ejemplo, a las alturas van a sufrir de una serie de síntomas porque está faltando, en este caso, oxígeno. Y por otro lado tenemos en caso de personas en un lugar cerrado como una cueva,
Una persona, por ejemplo, está en un lugar cerrado donde el oxígeno se va agotando poco a poco, también se va a disminuir la cantidad de oxígeno disponible. A pesar de esto, el gradiente alveolar arterial podría seguir siendo normal, también sus funciones funcionan bien. El problema sería que la cantidad de oxígeno en el aire. Entonces, como vemos acá, cuando hablemos de disminución fracción inspirada de oxígeno, hace referencia a la cantidad de oxígeno que respiramos, ¿sí? Por lo tanto, una insuficiencia o disminución, por ejemplo, en las alturas o estar en un lugar cerrado, como una cueva, pues va a hacer que esta fracción inspirada de oxígeno disminuya. Y podemos hablar que se trataría de una insuficiencia tipo hipoxémica, ¿no? Afectamos a la fracción inspirada de oxígeno. Tenemos ahora al otro mecanismo que es hipoventilación alveolar. Si este mecanismo explicaba la insuficiencia de tipo 1, este mecanismo va a explicar la insuficiencia de tipo 2. Entonces, en este caso va a haber una hipoventilación, por ejemplo, como te dije, está asociado mucho con enfermedades a nivel del sistema nervioso central, porque aquí está la protuberancia. Recuerda que la protuberancia está el centro neumotáxico, amniótico, grupo respiratorio dorsal y ventral, que tú por fisiología has llevado, que van a encargarse de inervar a los músculos respiratorios, y de esta manera contribuye a la inspiración y a la expiración, puesto que una lesión de la protuberancia va a causar a menudo la muerte, porque estos centros van a estar fallando y no va a haber una adecuada respiración. Si hay una alteración del sistema nervioso central, por ejemplo, un traumatismo o meningitis, entonces esto puede afectar ese centro del paciente y dejar de respirar. También tenemos el síndrome de apnea del sueño, que está, por ejemplo, acá. Este caso es cuando el paciente deja de respirar durante la noche. Entonces, como deja de respirar, va a aumentar el CO2 porque hay una hipoventilación, no puede botar el aire. El radiante alveolar ya está normal porque alteraciones a nivel del sistema nervioso central, no en el pulmón, ¿ok? Entonces acá si te preguntas si el radiante alveolar arterial se llega a afectar, aquí sería que no, porque aquí, como te cuenta, alteración no es a nivel del pulmón, sino a nivel externo, puede ser el sistema nervioso central, puede ser el músculo, puede ser la caja torácica. Recuerda que también dentro de las causas, como está mencionando, si son, este pulmonar está muy conocido como causa de insuficiencia respiratoria en caso no se trate, si es síndrome de Guillain-Barré. Recuerda, en este tipo de enfermedad lo que va a pasar es que se van a formar, perdón, anticuerpos, ¿ok? Contra antígenos. Entonces, estos antígenos, perdón, los anticuerpos se van a ir contra el axolema del hemisferio, va a destruir la mielina, va a destruir el axolema, entonces el paciente se va a quedar con secuelas de parálisis, ¿ok? Tanto en miembros superiores como inferiores, aunque suele empezar por la parte inferior. Entonces, si esta síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, no logra tratarse adecuadamente de forma temprana, los pacientes también pueden dejar de respirar porque se afectaban músculos respiratorios y de esta manera, pues, causado insuficiencia. También la caja torácica, en este caso, porque va a ser muy importante ya que es flexible y sensible, pero una alteración de la caja torácica también puede llegar a causarme insuficiencia respiratoria de tipo 2 o hipercápnica. Como te dije, se debe principalmente a alteraciones a nivel de caja torácica, a nivel cerebro central, por ejemplo, anquilosis, escoliosis, lesiones en médula cervical, lesión inflamática. Todo esto va a generar menor sensibilidad a nivel pulmonar, menor distensión de la caja torácica y también respiración paradójica. Acá, por ejemplo, como dije, la gradiente alveolar arterial, en este caso sería normal, porque como te dije, al tratarse de enfermedades óseas, nerviosas, sistema nervioso central o musculares, no se va a afectar el pulmón, sino que va a ser, como te dije, una causa extrapulmonar, por tanto acá la gradiente alveolar arterial puede estar normal. Como consecuencias de insuficiencia de tipo 2, encontraremos que se disminuye la capacidad vital, aumenta el volumen residual y también se genera una incapacidad para mantener la ventilación. Agrego un dato extra. Por ejemplo, una enfermedad neuromuscular como causa de insuficiencia respiratoria sería el síndrome de enfermedad de Duchenne, en la cual el paciente suele tener problemas para caminar, para correr, subir escaleras. Es una enfermedad hereditaria que se va a manifestar cuando ellos a temprana edad y cuando si esto no se trata, bueno, en realidad no hay, por así decirlo, una cura, esta enfermedad suele ser progresiva y cuando el paciente ya llega, por ejemplo, a ser adolescente o ya utiliza silla de ruedas y con un avance, incluso se hace joven, todo puede llegar a afectar los músculos respiratorios y causar también una insuficiencia. En este caso, los pacientes presentarían insuficiencia de tipo 2, ¿verdad? Otro puede ser por alteración de la difusión. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, esto como tú ya sabes, existe aquí también la membrana alveolo-capilar. Esta membrana alveolo-capilar va a ser muy importante porque va a permitir intercambio de oxígeno y CO2. Aquí está la membrana. Pero ¿qué pasa? Que puede haber un engrosamiento, en este caso de la membrana, en ciertas patologías. Y entonces esto va a dificultar, ¿ok? El paso de oxígeno y también la eliminación del CO2, ¿no? Entonces,
este engrosamiento de membrana, al fin y al cabo, terminó afectando el intercambio gaseoso. Y aquí te preguntarás, por ejemplo, si se llega a alterar la gradiente alveolo, no, aquí el alveolo arterial, después es que sí, aquí se llega así a afectar la gradiente del alveolo arterial, porque acá, por ejemplo, que está habiendo este engrosamiento de la membrana alveolar capilar, obviamente es una condición que se presenta en unas enfermedades pulmonares, ¿verdad? Por lo tanto, se está afectando, ¿qué cosa? Una parte del pulmón. Entonces, al afectarse el pulmón, sí va a llegar a alterar también la gradiente, y por ello que se produce, pues, en ese caso, un aumento, ¿no? La intervalo arterial, sí afecta. Recuerda que causas del engrosamiento, ¿verdad? Por si no sabes a qué puede causar engrosamiento, se encuentra aquí la fibrosis, también por destrucción de tabiques por el enfisema, o también por alguna vasoconstricción de neuropatía intersticial difusa, ¿no? Pero principalmente la fibrosis y destrucción de tabiques por enfisema. Como se ve acá, por ejemplo, se produce un engrosamiento a nivel de la membrana alveolar, esto va a generar a largo plazo una hipoxemia. Esta hipoxemia a largo plazo de forma crónica va a afectarme también. Vemos acá las extremidades, por ejemplo, los dedos se van a formar. Esta parte de la semiología se ven los dedos en palillo de tambor o denominado también acropaquía. También se ven unas uñas convexas en forma de vidrio de reloj o denominadas también como en forma de cuchara. Y también esa forma de cuchara o denominada también como coeloniquia es común observar en pacientes con anemia. Pero la forma, por ejemplo, la acropaquía o la forma de periodo tambor solamente es asociada a este caso usualmente a causas, por ejemplo, de hipoxemia crónica, ¿sí? Vemos acá el efecto shock sanguíneo, que en este caso se refiere cuando no hay una buena ventilación, pero la circulación no funciona. Entonces, en este caso, en consecuencia, se va a generar que aumente el espacio muerto, aumenta la cantidad de aire con gases que no puede ser modificado, y se produce un shock arteriovenoso. También tenemos el desequilibrio ventilación-perfusión, y como te había explicado, la alteración, por ejemplo, de BQ, recuerda que va a ser muy importante, la relación ideal es que sea igual a uno, pero ¿qué pasa si la BQ, por ejemplo, va a estar elevada? Ok, vamos acá. BQ elevada o, por ejemplo, considere mayor a uno, ¿ok? Entonces acá sería la ventilación va a estar adecuada, pero lo que va a estar comprometida es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo va a estar reducido. Entonces, ¿dónde podemos encontrar que el flujo sanguíneo está reducido? Cuando hay una obstrucción a nivel arterial. Y podemos encontrar acá, por eso, al tromboembolismo pulmonar, también está el enfisema. Y acá lo que va a haber es un espacio, cuando la PQ está elevada, es espacio, efecto espacio muerto, ¿ok? Esto también es también así, el efecto que va a causar es el efecto espacio muerto. En cambio, con la BQ C reducida, es decir, menor a uno, lo que vamos a encontrar es que va a haber, por ejemplo, un adecuado flujo sanguíneo, no es como el anterior que se afecta el flujo sanguíneo, pero lo que va a pasar es que va a reducir, de caso, la ventilación. Y lo podemos encontrar en enfermedades como la atelectasia, la neumonía, pero también está el asma y el EPOC, porque recuerda que el asma y el EPOC van a producirse, pues, ciertos mecanismos en los cuales no va a permitir botar adecuadamente el aire. Por ejemplo, el asma, el paciente tiene problemas al momento de expirar, además tiene que tener la broncoconstricción. Esa broncoconstricción va a generar también dificultad para respirar. Y también a menudo se acompaña el asma, recuerda, por la producción de leucotrienes, lo que va a hacer es actuar como broncoconstrictores, y también aumenta la producción de sectora de moco, no se puede eliminar. Entonces, esto, por ejemplo, está afectando la capacidad de respirar. Por lo tanto, se dice que afecta la ventilación. Y lo mismo el EPOC también tiene la misma fisiopatología y disminuye la capacidad de respirar, ¿no? De inspirar y expirar. Por lo tanto, se considera como causa y el efecto semi-efecto Shunt. Bien, antes de pasar con el caso clínico, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Bueno, recuerden que su insuficiencia respiratoria se dividía en cuatro tipos: era tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo uno se asociaba a niveles muy bajos de oxígeno, denominada también hipoxémica o parcial, porque solamente se afectaba el oxígeno. En cambio, el tipo 2 suele afectar tanto niveles de CO2 como el oxígeno, y la presión parcial de CO2 se encuentra por encima de 45. Entonces, acá el tipo uno por debajo de 60 y la de tipo 2 por encima de 45. La tipo 2 afecta el nivel de CO2, pero también de oxígeno, y se denomina también de tipo global. La de tipo 3, su principal causa va a ser después de cirugía. La de tipo 4 va a ser por shock. Lo vamos a pasar.
La curva te expliqué, ya te expliqué también hipoxémica, se debe a falta, pues, este tipo uno es asociado con un problema en la difusión sin intercambio de gases. El tipo 2 es un problema con la ventilación. Recuerda que difusión y ventilación no son lo mismo, y que difusión hace referencia al intercambio de gases a nivel de la membrana alveolo-capilar. El tipo 2 de ventilación hace referencia a movimientos de inspiración y expiración controlados por músculos respiratorios. Hipoxemia te está mencionando que contribuye, pues, o sea, compromete la entrega de oxígeno hacia los diferentes tejidos, se acompaña con disminución de ATP, aumenta la producción de ácido láctico, el cerebro y el corazón van a ser afectados, y bueno, esto es todo el tema de compensación. En la clínica tenemos taquicardia, taquimia, disnea, también conflictos de la conciencia, angina, cianosis. La de tipo uno que te expliqué, ok. La de tipo 2 es el caso de hipercamia. Recuerda la clínica, otra vez acerca de la ovulación, puede presentarse también conflictos de la conciencia, cefalea, asterixis, entre otros. El tipo 2 con las principales causas, como ves acá, son de tipo extrapulmonar y no pulmonar. Entre la clínica tenemos la combinación de ambas. Aquí también. Entre las cosas de tipo uno hipoxémica se encuentra, por ejemplo, si el pulmón está en radiografía, EPO, asma, broncoespasmo, si está opaco, edema de pulmonar agudo, LSDRA, puede causar también insuficiencia respiratoria, neumonía, infarto, telestasia. En cambio, la hipercápnica asociamos que todo a la parte esa pulmonar, ¿ok? En la cual se asocia, por ejemplo, a fármacos que deprimen el sistema respiratorio, como son la oxicodona, la Guillain-Barré, la mimesis y miastenia gravis. BQ se explique cuando es igual a uno de lo normal, mayor a uno, menor a uno. Recuerda que acá, mayor a uno, pacientes puede haber más ventilación que perfusión. Si acá la perfusión está comprometida, por tanto hablaríamos acerca de una embolia. Y acá menor a uno, acerca de neumonía, porque acá sí hay, por ejemplo, flujo sanguíneo, pero no hay ventilación porque está un compromiso a nivel de expansión pulmonar. Acá hemos visto cerca de insuficiencia respiratoria también tipo 2, hipercápnica. La fisiopatología recuerda que puede ser por disminución de fracción de de oxígeno, que se refiere cuando hay menor oxígeno a nivel ambiental. Hipoventilación asociada a la insuficiencia de tipo 2, se expliqué ya por qué, es de las enfermedades que lo causan. En difusión, cuando se engrosa la membrana capilar, usualmente por fibrosis y enfisema, engrosamiento y va a causar una clínica de extrapariosis en tambora, clopaquía. Otras cosas también efecto de Shan y lo que estamos viendo es equilibrio, ventilación, perfusión, que te expliqué varias veces. Ahora pasamos al caso clínico, en la cual habla acerca de un paciente masculino de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial, tabaquismo. Acude de consulta de urgencias debido a disnea progresiva de 3 días, empeora de esfuerzos mínimos. Refiere que durante los últimos días también tenía fiebre baja, productiva, o esputo purulento. En el examen físico se encuentra una frecuencia respiratoria de 24, lo cual quiere decir que hay una taquicardia, no, perdón, taquimia, porque recuerda que la respiración normal varía de 12 a 20, entonces mayor a 20 hablaríamos de una taquimia. La saturación está muy por debajo, recuerda que debe estar por 90 y tantos, ¿no? 95, 100%, pero está a 88. La frecuencia cardíaca, recuerda que también debería, esta aquí está elevada porque máximo sería de el 100. En este caso tiene 10 más en tu día tiempo minuto. Teniendo también los valores de la presión arterial, 50 sobre 85, y la auscultación se encuentran crepitantes. Aquí está también la gasometría, tiene los valores de pH, CO2, si está normal o alto, y acá la comparación. Bien, tenemos que el pH está normal, la presión de oxígeno está abajo, el CO2 está normal, y entonces lo que nos va a importar acá es evaluar los tipos, estos últimos de acá. Ok, ahí, perdón. Oxígeno y CO2. Entonces, en este caso, pues va a pasar que el oxígeno, dice acá está a 55, por lo tanto habría una hipoxemia, pero el CO2 está normal. Entonces sería solamente afecta a uno, solamente el oxígeno no afectamos. Por lo tanto, podríamos decir que esta insuficiencia de tipo uno, ¿no? ¿Por qué no tres? Porque no menciona que el paciente ya tiene una cirugía reciente para yo decir, puede ser después de una cirugía. ¿Por qué no cuatro? Porque no describe dentro de la clínica que el paciente, pues, parezca tener shock, ¿no? Parece que solamente tiene problemas a nivel respiratorio, como disnea, la fiebre, ¿no? Todo productivo, dice con un puto purulento, posiblemente por una infección, y esta infección no se ha tratado, ha llevado, pues, a insuficiencia respiratoria tipo uno. No sería la resolución del caso clínico.
Y sería todo por el tema de insuficiencia respiratoria. Recuerden que hay un video que habla también de insuficiencia respiratoria está en semiología, aunque suele estar con términos más avanzados, un poco no está tan explicado de la parte fisiopatológica como este, porque acá se explica prácticamente las bases, ¿no? De cómo se forma, qué el se ha dado, pero la de semiología más se orienta ya a lo que es la clínica, el examen físico, pero también si gustan pueden verlo, pero está un poco más avanzado, mejor es que puedan ver este video y de ahí pasar al de semiología. Como sin nada más que decir, hasta acá, hasta la clase de hoy. Muchas gracias.